Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes, tardes, listo. profe. ¿Estamos todos los verdaderos? Sí, ¿no? Sí, profe, buenas Sí, tardes. profe. Buenas tardes, así parece. A ver, vamos a esperar que ingresen todos para poder continuar con el curso de trigonometría. A ver, recalcando y recordando que en el curso de trigonometría, jóvenes, hemos estado trabajando ángulos verticales, ¿cierto? En la clase anterior vimos ángulos verticales. A ver, esos ángulos verticales, ¿para qué nos sirven, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Para qué nos sirven los ángulos verticales? Recordando, ¿para qué nos sirven los ángulos verticales, jóvenes? Los ángulos verticales nos sirven para... A ver, los ángulos verticales, jóvenes, nos sirven para medir alturas donde no se puede medir directamente, de forma indirecta, ¿cierto? Como por ejemplo medir un árbol, medir una montaña. De esa manera, utilizamos, ¿qué cosa? Los ángulos verticales. Habían dos tipos de ángulos verticales. ¿Cuáles eran? A ver, revisen, repasen. Horizontal y vertical. Elevación y depresión. Exacto, los ángulos de elevación y de depresión. Muy bien, el ángulo de elevación se forma con la línea horizontal y la visual hacia arriba. El ángulo de depresión con la línea horizontal y la visual hacia abajo. Muy bien, exacto, esos son los ángulos de elevación y de depresión. Ahora, jóvenes, utilizando esos ángulos de elevación y de depresión, nosotros vamos a desarrollar los problemas que vienen a continuación, ¿cierto? En su librito. Para ello se van a ubicar, jóvenes, en la página, a ver, ¿me confirman la página? Yo tengo la página 51. 41, profe. 41, ya 31, profe. 10 menos, 41. ¿Cierto? Muy bien. A ver, vamos a ubicarnos en esa página 41. Ya habíamos desarrollado el ejercicio 1, creo, ¿cierto? ¿Me confirman ahí? Desarrollamos el 1 y el 2, profe. Listo, muy bien. Claro, el 1 y el 2. Muy bien. Listo. Como siempre acá, en este tipo de problemas hay que graficar. Hay que graficar. ¿Ok? Vamos entonces a graficar. Voy a reducir un poquitito el tamaño para poder graficar. Listo. Vamos a dibujar. A ver. Me dice problema número 3. Desde lo alto de un árbol se ve un pajarito en tierra con un ángulo de depresión alfa. Y donde me dice que cotangente de alfa vale 1/3. ¿A qué distancia de la base del árbol se halla el pajarito? Si el árbol mide 9 metros. Ajá. Profesor, vamos a hacer el gráfico. Muy bien. Hay que dibujar, ¿cierto? Hay que dibujarlo. Voy, como siempre, la línea de referencia. La línea horizontal, el piso, ¿cierto? Aquí, mira, aquí está, el piso. Muy bien. Y me dice este problemita desde lo alto de un árbol. Vamos a dibujar acá un árbol aproximadamente. A ver, desde lo alto de un árbol se ve un pajarito en tierra. Aquí dibujo aproximadamente un árbol. A ver, aquí está. Aquí tenemos un árbol. Listo. Ahí está. Ahí está el arbolito. Listo. Desde lo alto de acá, supongamos acá, desde lo alto del árbol, se ve un pajarito en tierra. Por acá se ve un pajarito, acá en tierra está un pajarito. A ver, vamos a dibujar un pajarito. Ahí está, listo. Desde lo alto, profesor, del árbol, desde lo alto del árbol, se ve un pajarito en tierra. Lo ve, ahí está, vimos un pajarito en tierra. ¿Listo? Dice, se ve un pajarito en tierra con un ángulo de depresión, pero el ángulo de depresión siempre se forma del ojo del observador. ¿De dónde se está observando? Se está observando de acá, de lo alto del árbol. Claro, trazo la línea horizontal. Ajá, trazo la línea horizontal, una paralela al piso. Entonces, profesor, el ángulo de elevación, o en este caso de depresión, se forma con la línea horizontal y la visual hacia abajo. Línea horizontal, visual hacia abajo. Este es el ángulo alfa, ángulo de depresión. Línea horizontal, visual hacia abajo. Todo parte del ojo del observador. El observador está aquí en el árbol. ¿Listo? Repasamos. Desde lo alto de un árbol se ve un pajarito en tierra con un ángulo de depresión alfa, cuya cotangente, me dice, mira, cotangente de ese ángulo alfa, me dice que vale 1/3. ¿Listo? ¿A qué distancia de la base del árbol, mira, de la base del árbol, a qué distancia de la base del árbol se encuentra o se halla el pajarito? X sería acá.
Claro, me pide esta distancia a la que se encuentra, ¿cierto?, el pajarito de la base del árbol. Eso me pide calcular. Si el árbol mide 9 metros, ajá, la altura del árbol es de 9 metros. Me da como dato la altura del árbol. Muy bien. Profesor, pero yo sé que por paralela lo puedo trasladar. Mira, ve, la línea horizontal que está arriba, encima del árbol, y la que está en el piso son paralelas. Aplico un poquito de geometría, ¿se acuerdan? Ángulos alternos. Si de aquí este angulito vale alfa, el que está del otro lado, también debe valer alfa, profesor. Muy bien, claro, también debe valer alfa. Claro, muy bien. También debe valer alfa. Muy bien, claro, también vale alfa, profesor. Vamos a trasladarlo. Aquí sería entonces alfa. Listo, por alternos, ángulos entre paralelas, lo trasladamos. Ok, listo, profesor, ya sale X. Aplicamos la formulita. La formulita del lado desconocido o de repente el dato que me dio, mira, me dio un dato. Cotangente de alfa vale 1/3, ¿cierto? Reemplaza, mira la figurita. ¿Cuánto vale cotangente de alfa del triángulo? Acá está el triángulo, mira, acá está el triángulo. ¿Cuál es la definición de cotangente? ¿Te acuerdas? ¿Cotangente a qué es igual? Cateto adyacente sobre cateto sobre cateto. Adyacente sobre cateto opuesto. Claro, de alfa, cateto adyacente, X, sobre el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto de alfa? El que va al frente. La altura del árbol, ¿cuánto vale? 9 metros. 9. Sería X sobre 9, eso es cotangente de alfa. Pero cotangente de alfa también vale 1/3, mira, ve. O sea, profesor, también es igual a 1/3. Mira qué fácil, comparo y puedo hallar X. ¿Qué hago para hallar X ahí? Se multiplica cruzadito o de repente simplificamos, ¿cierto? A ver, ¿se puede simplificar, profesor, los denominadores? Sí, simplifiquemos los denominadores. ¿Qué le sacamos? ¿Qué le sacamos a los denominadores? Tercia. Tercia 1, tercia 3. Ahí está. Multiplicamos cruzadito. A ver, X por 1 me dio X. Es igual, 3 por 1 me salió 3. 3 metros, profesor, es la distancia de separación entre el pajarito y el árbol. Eso era todo. ¿Se dan cuenta? Súper sencillo. El asunto está en el dibujito. Hay que dibujar los datos correspondientes con el ángulo de inclinación que te dice, ya sea de elevación o de depresión. Muy bien. Vamos dibujando el problema número 4 y leemos el enunciado. Me dice por acá, una colina está inclinada un ángulo θ con respecto a la horizontal. Ajá. A una distancia m del inicio de la colina y sobre ella se encuentra un objeto. ¿A qué altura se encuentra este respecto a la horizontal? A ver, primero la línea horizontal como siempre. Aquí está, la línea horizontal. Me dice, una colina está inclinada un ángulo θ respecto a la horizontal. Por acá tenemos la línea horizontal, una colina, dice acá, una colina. Ahí está. Está inclinada un ángulo θ, me dice, con respecto a la horizontal. ¿Dónde iría ese ángulo? Ahí abajito, ¿cierto? Aquí. Ahí está el ángulo θ, profesor, porque me dice, en una colina está inclinada un ángulo θ con respecto a ¿quién? A la horizontal. Ahí lo tengo, con respecto a la horizontal. Muy bien. ¿Qué más me dice? A una distancia m del inicio de la colina y sobre ella se encuentra un objeto. A una distancia m. Profesor, ¿cómo es eso? Del inicio de la colina. Aquí está el inicio de la colina. ¿Listo? A una distancia m del inicio de la colina y sobre ella, profesor, a una distancia m del inicio de la colina y sobre ella, aquí arribita, sobre ella se encuentra un objeto. Aquí se encuentra, profesor, un objeto, me dice. Aquí está. Aquí está el objeto, un objeto. ¿Está bien? Me dice, ¿a qué altura se encuentra este respecto a la horizontal? ¿A qué altura se encuentra este con respecto a la horizontal? A ver, repasamos el enunciado. Una colina está inclinada un ángulo θ con respecto a la horizontal. A una distancia m del inicio de la colina. Aquí está el inicio de la colina, a una distancia m. Supongamos por acá, a una distancia m. ¿Ok? A una distancia m del inicio de la colina, se encuentra un objeto. El objeto está hacia arriba, a una distancia m del inicio de la colina. Se encuentra un objeto. ¿A qué altura se encuentra con respecto a la horizontal? Esta es la horizontal, me pide esta altura.
Ah, ya, profesor. Claro, me pide esta altura. ¿Está bien? Si es una altura, acá forma 90 grados. Listo. Una vez hecho la figurita, lo único que nos toca es aplicar la formulita. Aquí sí del lado conocido y desconocido. Mi lado desconocido sería la altura, porque es lo que me pide calcular, ¿cierto? Y mi lado conocido es m, porque me dio de dato. Mira, aquí está. Listo, profesor. Aplicamos la formulita. ¿Cuál era? Lado desconocido sobre lado conocido. ¿Qué razón trigonométrica es? A ver, les pregunto. ¿Quién es el lado desconocido en esta figurita? ¿Quién es el lado desconocido? El lado desconocido sería H. H, la altura, claro, porque es lo que me pide. Mira, ¿qué altura? Ajá, H. Sobre el lado conocido sería M. Ajá. Les pregunto, ¿qué razón Tangente. trigonométrica sería H sobre M? Tangente. Muy bien, Monife, muy bien. Claro, acá está, mira, cateto opuesto H, cateto adyacente M. H sobre M es cateto opuesto sobre cateto adyacente, sería tangente, pero ¿de qué ángulo? Del ángulo θ. Claro, ahí está, mira, con este ángulo estamos trabajando. Profesor, ya tengo la altura. La altura H va a ser igual. M está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro miembro? Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces la altura sería M multiplicado por tangente de θ. Ahí está. ¿Eso es todo, profesor? Eso es todo. Porque aquí solamente me pide calcular la altura en función de lo que tenemos. ¿Qué datos tenemos? M y el ángulo θ. No hay más valores numéricos. Entonces queda en función de esas variables. ¿Está bien? Completen ahí el ejercicio número 4. Ya, profe. Muy bien, muy bien. Está excelente. Ustedes ya van dibujando. Mientras yo dibujo, ahí pueden aprovechar el dibujo. Pasamos entonces al problema número 5. Muy bien, ¿ya lo tienen todos? A ver. Sí, Kiara. profe, sí. Está muy bien, listo. Valerie, ¿ya lo tenemos, Valerie? A ver, ¿listo? Muy bien, listo. Luz, ya lo tenemos, ¿no? Luz, Kiara Hernández también, ¿no? Listo, pasamos entonces al problema número 5. Lo subo. Aquí está el 5. Listo, pero para poder avanzar de 2 en 2, a ver, voy a bajar este problemita. El problema 5 lo bajo. Aquí estamos. Ahí está, para hacer de 2 en 2. Muy bien. Borro todo. Listo. Aquí estamos ahora sí. Profesor, nuevamente debo dibujar. Claro, por supuesto hay que dibujar porque me da enunciados para poder dibujarlo. El enunciado es el contenido del problema. A ver, por acá me dice, siempre la línea horizontal de referencia. Desde la parte alta de un edificio situado a una distancia D, de una torre, se ve la parte más alta con un ángulo de elevación X y la más baja con un ángulo de presión Y. Calcule la altura de la torre. Ajá, profesor, línea horizontal. Parece enredado, no parece, pero van a ver que es sencillo, hay que dibujar solamente. A ver. Dice, desde la parte alta de un edificio, situado a una distancia de una torre, se ve la parte más alta. Voy a dibujar un edificio. Pero por conclusión, les pregunto, según el enunciado, dice, desde la parte más alta de un edificio, situado a una distancia de una torre, se ve la parte más alta con un ángulo de elevación X. ¿Quién es más alto, la torre o el edificio? Según el enunciado. ¿Cómo lo entienden ustedes, jóvenes? ¿Quién será más alto, el edificio o la torre? A ver, lean el enunciado. Miren, desde la parte más alta del edificio, situado a una distancia ¿cierto? De una torre se ve la parte más alta. Ajá, desde la parte alta del edificio se ve la parte más alta de la torre. Quiere decir que la torre más alta, ¿cierto? Claro, la torre, muy bien. Entonces dibujo por acá el edificio. Ahí está. Un poquito más chico lo voy a hacer. Listo. Ahí está. Este es el edificio. Y por acá voy a dibujar, a ver, una torre. A ver. Aproximadamente por acá. Una torre. Listo. Una torre ya. Vamos a suponer que esta es una torre. Ahí está. La torre del feudalismo, ahí está. O del ajedrez. Listo, ahí está. Listo, profesor. Muy bien. Entonces tenemos por acá lo siguiente. Vamos a continuar acá. Dice, desde la parte más alta de un edificio, por acá, de esta parte más alta del edificio, voy a trazar, aquí, de la parte más alta del edificio, situado a una distancia D de una torre. Ah, ya, profesor, pero esa distancia D, ¿dónde va? Vamos a colocar la distancia D.
Repasamos. Desde la parte alta de un edificio, situada a una distancia D de una torre, aquí hay una distancia D que separa al edificio ¿de quién? De la torre. Situada a una distancia D de una torre, se ve la parte más alta con un ángulo de elevación X. De aquí observamos la parte más alta de la torre, observo la parte más alta, con un ángulo de elevación. ¿Cuánto es el ángulo de elevación? Me dice, el ángulo de elevación es, se ve la parte más alta con un ángulo de elevación X. ¿Qué es? Pero el ángulo de elevación, ustedes saben que se forma con la línea horizontal y la visual hacia arriba. O sea, de aquí, de la parte alta del edificio, aquí está el observador. Trazo la línea horizontal, ahí lo tengo, y el ángulo de elevación se forma con esa línea horizontal y la visual hacia arriba. O sea, este ángulo de acá vendría a ser X. Ahí está, mira, el ángulo de elevación X. Muy bien. ¿Y qué más dice? Y la más baja, también se observa la parte más baja, con un ángulo de elevación Y. Ajá. O sea, profesor, también de aquí mismo se observa la parte más baja, hacia abajo. Se observa la parte más baja con un ángulo de depresión Y. O sea, el ángulo que se forma es Y. Y el ángulo de depresión se forma con la línea horizontal de verde y la visual hacia abajo. Este sería el ángulo de depresión Y. Calcule la altura de la torre. Me pide calcular ¿qué cosa? H mayúscula le voy a poner. La altura de toda la torre. Es lo que me pide calcular. Muy bien. Ahí tenemos el gráfico. Miren, vamos a utilizar este gráfico correspondiente para hallar ¿quién? La altura de la torre. ¿Cómo, profesor? Utilizando este dato importante. ¿Cuál es el dato importante? La distancia D. Si aquí en el piso vale D minúscula, aquí también la de verde que he trazado también debe valer D minúscula, porque son paralelas y son iguales, ¿cierto? Mira, ven, son iguales. Muy bien. Ahora, ¿qué hago, profesor? ¿Cómo calculo la altura? Fácil, mira, ve. Nos ubicamos primero en el triángulo 1, acá, mira, este triángulo 1. Y en este triángulo 1 yo puedo calcular esta altura, este lado del triángulo. Acá obviamente debe formar 90 grados. Voy a calcular este segmento, profesor. No hay nada. Voy a ponerle una incógnita. De repente le voy a poner, a ver, y como ya tengo X, Y, ahí lo tengo, entonces voy a colocar por acá Z de repente. ¿Está bien? Z, profesor, voy a calcular. Muy bien. Y aplicamos, ¿qué cosa para hallar Z? La formulita del lado conocido y lado desconocido. ¿Está bien? Ahí está. ¿Y cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera. A ver, lado desconocido en ese triángulo 1. ¿Quién es, jóvenes? Me dicen el lado desconocido. ¿Quién es? El lado desconocido. A ver, a ver, a ver. El lado desconocido. ¿Quién será el lado desconocido? A ver, ya llegamos ahí. Listo, apareció otra vez. A ver, aquí, profesor, en el triángulo 1 le puse Z porque no lo conozco. El lado desconocido en el triángulo 1 sería Z. Sobre el lado conocido. ¿Quién es el lado conocido en el triángulo 1? El lado D. conocido sería D. D. Claro, muy bien, D. Les pregunto, ¿qué razón trigonométrica será Z sobre D? ¿Sería? ¿No escuché? ¿No escuché? Tangente, claro, porque X, mira, ve, con respecto a X, Z es el cateto opuesto y D es el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es tangente del ángulo X, ¿cierto? Del ángulo X. Claro, el ángulo de acá es X. Despejando, diremos de que Z es igual, D pasa multiplicando, mira, ve. Z será igual a D multiplicado por tangente de X. Profesor, ya tengo un pedacito de la torre Z. Ahora vamos a calcular el otro pedacito, el de abajo. Vamos a ponerle otra letrita, W de repente. Ahí está. Y se ubican en el triángulo 2. En el triángulo 2, ¿aplico lo mismo, profesor? Sí. Lado desconocido, ¿quién es? W, ¿cierto? Lado Ajá. conocido es D. El lado conocido es D. Claro, ya me dijeron. ¿Y qué razón trigonométrica sale? Con respecto al ángulo Y ahora. W es cateto opuesto y D es cateto adyacente. También tangente, profesor. Claro, tangente, pero ahora ¿de quién? Del ángulo Y. Despejamos. ¿Cuánto valdría W? A ver, me dicen, ¿cuánto valdría W? W valdría, D está dividiendo. ¿Cómo D pasa? por tangente de Y. D por tangente de Y. D multiplicado por tangente de Y. Muy bien, profesor. Ya lo tengo. Pero a mí me pedía la altura. ¿Cómo calculamos la altura de esa torre?
La altura h mayúscula, ¿cómo se calcula, profesor? Sumando los pedacitos o no, mira, ve. La altura total, h mayúscula, es igual a la suma de estos dos o no. Claro, la suma de Sí. z más w. Hay que sumarlo solamente, profesor. Ya, muy bien, lo vamos a sumar. Entonces diremos la altura de la torre es igual a z. ¿Cuánto vale z? A por D, tangente de X. es d por de- tangente de D x. por tangente de X. Más w. ¿Cuánto vale w? D por Más D tangente por tangente de de Y. Y. D por tangente de y. Muy bien, ahí está. Profesor, ¿se puede factorizar acá? Sí, mira, se puede factorizar algo. ¿Quién se repite? ¿Quién se repite acá? D. Entonces diremos distancia D, abrimos paréntesis, quitamos D, ¿quién me queda? Tangente de X, más, quitamos D, ¿quién te queda? Tangente de Y. Ahí está. Ya tengo, profesor, la altura de la torre sería D por tangente de X más tangente de Y. Aplicando, ¿qué cosa? La fórmula de cálculo de lados. ¿Está bien? Y hemos calculado uno en cada triángulo. En el triangulito 1 calculé Z. En el triangulito 2 calculé W. Luego lo sumé porque la suma de Z más W es la altura de la torre. Y obtuve dicha suma. Lo único que agregué acá es factorizar. Factorizar significa extraer la letra que se repite. Letra o número, en este caso es letra. Saqué D y me quedó tangente de X más tangente de Y. Muy bien. Pasamos al siguiente problema, mientras van completando ahí. Como siempre, la línea horizontal primero. Aquí tengo la línea horizontal. Muy bien, ahí tengo la línea horizontal. Me dice, un niño de 1,5 metros de estatura. Vamos a dibujar a ese niño aproximadamente, por acá lo tengo, a ver, dibujo al niño, por acá. Un niño, aquí está. Listo. De 1,5 metros de estatura. 1,5, aquí lo tengo, metros de estatura. Ahí está. Está ubicado a 6 metros de una torre. Allá está ubicado a 6 metros de una torre. O sea, al frente tiene por acá una torre. Ahí está. Dibujamos a la torre. Aproximadamente. Ahí está la torre. Aproximadamente. Ahí está. Dice, un niño de 1,5 metros de estatura está ubicado a 6 metros de una torre. O sea, la separación entre ellos es de 6 metros. Aquí hay 6 metros. Muy bien. Ahí está. Un niño ubicado a 6 metros de una torre. Observa su parte más alta con un ángulo de elevación de 53. Este niño está observando la parte más alta de la torre con un ángulo de elevación de 53. Pero ese ángulo de elevación, tú sabes que se forma con la línea horizontal del ojo del observador, hay que trazarlo, la línea horizontal, ¿cierto? Y la visual hacia arriba. Ese angulito de elevación valdría 30 o 53, me dice, perdón, 53 grados. Muy bien, vamos a colocar ahí ese angulito. Esto de acá valdría 53 grados, ¿cierto? Ahí está, mirá, con un ángulo de elevación de 53 grados. ¿Cuál es la altura de la torre? La altura, por acá, H le voy a poner, la altura de toda la torre. Es lo que me está pidiendo calcular. ¿Listo? Listo, jóvenes. Ya tengo la figurita, mira, con todos los datos. Una vez que tengo la figurita con todos los datos, vamos a ir completando. Veo un notable, ese notable lo voy a aprovechar. ¿Se acuerdan ustedes? Si la distancia de separación entre el niño y la torre es 6 metros, y acá he trazado una paralela del ojo del observador, ¿cuánto debe valer también esta distancia de acá? Esta distancia también debe valer 6. 6. Claro, porque es la misma 6 metros. Muy bien. Ahí está. Profesor, aquí veo algo más, mira. La altura del niño es de 1,5 metros, ¿cierto? Esa es su altura. Pero a lo largo de toda esta paralela, por acá todo esto, también debe ser lo mismo, ¿o no? Esta distancia acá, ¿será lo mismo o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será o no será lo mismo? Sí, claro, también es lo mismo. Claro, porque son paralelas, acá también debe valer 1,5 metros. Ahí está. Profesor, ya tengo un pedacito de la torre, muy bien. Faltaría el pedacito de acá arriba. Esto de acá falta, ¿cierto? Y acá se forma un triángulo rectángulo notable. Profesor, falta este pedacito, voy a calcularle X. Ah, ya, mira, ve. Y en este triangulito que estoy pintando de fucsia, ¿puedo aplicar la formulita del lado desconocido y lado conocido? Sí. ¿Quién es el lado desconocido en ese triangulito? X. X. Sobre, ¿quién es el lado conocido? El lado que 6. conocemos. 6 metros.
También es sería igual. Ajá, profesor, x sobre 6, ¿qué razón trigonométrica es? X es el cateto Tangente. opuesto, 6 el adyacente. ¿Es tangente, profesor? Ajá. Tangente, ¿de qué ángulo? ¿Qué ángulo? ¿Qué ángulo? De 53. Muy bien, van buscando cuánto vale tangente de 53. X sobre 6 es igual a tangente de 53. Notable. ¿Cuánto vale tangente de 53? A ver, ¿los escucho? ¿Cuánto vale? 3/4. Estaba 4 cerca. 4 tercios. 4 tercios. Ahí está. Porque a 53 se opone 4, ¿cierto? Y el adyacente sería 3. Tangente de 53 vale 4 tercios. Muy bien. Una vez que ya tienen ahí la ecuación formada, puedo simplificar 6 y 4. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede simplificar 6 y 4? Sí. Mitad. No. Cruzadito no se puede simplificar nunca cuando tienen una igualdad. Cruzadito no se puede. Cruzadito se multiplica. ¿Cómo se puede simplificar cuando tienen dos fracciones con una igualdad? Se pueden simplificar los dos de abajo, o los dos de arriba, o uno arriba y uno abajo, o uno arriba y uno abajo. Pero nunca cruzadito. Cruzadito se multiplica cuando tienen de por medio una igualdad. Entonces, profesor, voy a simplificar los dos de abajo. ¿Está bien? Los dos de abajo. ¿Le saco qué, profesor? Tercia Tercia. 1, tercia 2. 2. Ahí está. Multiplicando cruzadito, x por 1 me dio x. X. Es 8. igual a 4 por 8. 2. Ajá, me dio 8. Listo. ¿Y marcamos la respuesta 8? ¿O falta algo? ¿Marcamos la respuesta 8? ¿O falta algo? Ah, La altura de No. la, Ajá, de la me pide la torre. altura de la torre. Yo he calculado este pedacito nada más. Para obtener la altura de la torre, ¿qué debo hacer? Se suma 8 más Exacto. 1,5. La altura de la torre sería la suma de x más 1,5. Claro, x vale 8 más la altura del niño, que es 1,5. Ya salió recién, ahí está. Ya tengo la altura de la torre, nos daría 9,5. 9,5 metros. Muy bien, ahí está. una Complétenlo ahí. preguntita. Ah, profe. Muy bien, Ya ahí está, está. profe. Ahí está. Los demás jóvenes, Una complétenlo. pregunta, profe. Dime, Kiara, te escucho. ¿Cómo sacó este 9,5 metros? No entendí en esa parte. Ya, muy bien. Mira acá la altura. A mí me pide hallar la altura de la torre. Esta es la torre. Pero la altura de la torre mide h, ¿cierto? Mide h. Para Sí. poder hallar la altura de la torre, ¿debo sumar estos dos pedacitos o no? Sí. Este pedacito de acá abajo más este pedacito de acá arriba. O sea, la Ujú. altura sería x más 1,5. Por eso es que lo Ujú. sumé. ¿Cuánto vale x? Acá está, mira. X vale 8. 8. Más ¿quién? Más 1,5. Más 5. 8 más Ujú. 1,5 nos daría 8 más 1, 9,5. Sí. ¿Está bien? Por eso es que sale la altura 9,5. ¿Por qué? Porque sumé los dos pedacitos y esos dos pedacitos constituyen la altura total de la torre. Ya, profesor, es que lo que no entendí es cómo sumar un número así de una cifra con un decimal. Eso es Ya, lo acá que no lo entendí. aclaramos entonces, mira. Cuando yo tengo un número entero 8, 8 es lo mismo que colocar 8,0, ¿cierto? ¿Y cómo sumo con 1,5? Enteros con enteros y decimales con decimales. Así se coloca. Entonces, cuando sumamos acá, tendríamos 5, baja la coma decimal, 8 más 1 me daría 9. Cuando tengas un número entero, colócale la coma y le agregas un 0. Para poder sumar enteros con enteros, y decimales con decimales. ¿Está bien? Profesor. Acá estoy. Sí, Para poder sí, sumar, profe. como te dije, para poder sumar, a ese 8 le colocas la coma y le agregas un 0. Y luego colocas debajo 1,5. La coma debe estar debajo de la coma, ¿cierto? 0 más 5 me da 5, 8 más 1 me dio 9. Sería 9,5. Siempre que tengas un número entero con un número decimal, siempre el número decimal tiene su parte entera y la parte decimal. Y si tienes un número entero, solamente lo sumas con el entero, ¿está bien? Con el entero. ¿Está bien? Nos quedaría 8 más 1, 9, y el otro queda con su coma decimal, 5. ¿Listo? ¿Quedó clara esa partecita, Kiara? Sí, profesor, ya quedó claro. Muy bien, listo. Ahora sí, tenemos tiempo todavía para hacer un par de problemas más. Ya lo completaron, pasamos Sí, al problema profe. número 7. Listo. Sí, profesor, ya lo completamos. Ok, problema 7, lo subo acá. Acá, 2 más. Listo. Ahí está. Problema número 7. Borramos todo. Me dice lo siguiente. A ver,
En el problema 7, mientras borro un momentito, mientras elimina todo, ahí está, me dice, desde un punto en tierra se divisa una antena que se halla sobre una casa bajo un ángulo de 60 grados. Allá, vamos a dibujar entonces, vamos a dibujar, a ver un poquito acá, un poquito, lo bajo, listo, a ver, y lo subo también un poquitito para que alcance espacio, listo. Como siempre, la línea horizontal de referencia para poder dibujar. Línea horizontal, profesor, ahí está, listo. Desde un punto en tierra, un puntito por acá, se divisa una antena que se halla sobre una casa. Ajá. Entonces vamos a dibujar aproximadamente una casa. Aquí, a ver, una casita. Ahí está. Aproximadamente, acá lo tengo. Aquí tengo la casa. Ahí está. Y sobre la casa me dice que hay una antena. Por acá ahí está la antena. Aquí tengo la antena. Ahí está. La antena, acá lo tengo. Listo. Ya que sea. Listo. Ahí está. Muy bien. Ya lo acoplo. Listo. Ahí está la antena. Entonces, ahora sí seguimos desarrollando. Me dice por acá lo siguiente. A ver, desde un punto en tierra, por acá un punto en tierra, un punto A, supongamos. Desde un punto en tierra, se divisa una antena que se halla sobre una casa bajo un ángulo de 60 grados. O sea, estamos observando, profesor, una antena. Desde el punto en tierra se observa una antena que está sobre una casa. Sobre una casa bajo un ángulo de 60 grados. O sea, el ángulo que se forma es de 60 grados. Sería ángulo de elevación, ¿cierto? Sería por acá el ángulo de... A ver. Sería el Profesor, ángulo de... ¿está ahí? Acá estoy. Sería el ángulo de elevación. Acá está, aparecí. Me quedé congelado un instante. A ver, repito entonces, repito. Por acá, profesor, me dice lo siguiente. Desde un punto en tierra se divisa una antena que está sobre una casa bajo un ángulo de 60 grados. Sería un ángulo de elevación, ¿cierto? Porque está observando hacia arriba, hacia la antena. La parte superior de una casa, a ver, de la casa de elevación 30. Si la antena mide 8, a ver, vamos revisando el contenido. La antena mide, me dice 8 metros. ¿Está bien? 8 metros. Listo, repasamos el enunciado. A ver, aquí hay un contenido más. Me dice, desde un punto en tierra se divisa una antena que se halla sobre una casa, bajo un ángulo de 60 grados. ¿Está bien? La parte superior de la casa con un ángulo de elevación de 30. Allá también vemos la parte superior de la casa. De aquí mismo se observa la parte superior también de la casa. ¿Y qué ángulo forma, dice? La parte superior de la casa, ¿qué ángulo forma ahí? Me dice que 30 forma un grados. ángulo de 30 grados. 30 grados. O sea, 30 profesor, este angulito, este otro angulito, va a ser de 30 grados, porque 30 grados forma el ángulo que se está divisando la parte superior de la casa. Y la parte de la antena, la parte alta, forma 60 grados. Muy bien. Me dice, mide la antena 8 metros. Muy bien. ¿Cuál es la altura de la casa? Ajá. Profesor, la altura de la casa, voy a colocarle acá X. ¿Está bien? Esto de acá X viene a ser ¿qué cosa? La altura de la casa. Muy bien, listo. Profesor, ¿qué hacemos ahora? A ver, si ustedes se dan cuenta, la distancia de separación del punto de en tierra y la casa es la misma. O sea, voy a ponerle una distancia D. ¿Está bien? Una distancia D. Ahí está. Listo, profesor. Vamos a aplicar ¿qué? La formulita del lado desconocido y lado conocido. Empecemos en el triángulo pequeño donde está 30 grados, aquí. ¿Quién es el lado desconocido, jóvenes ahí? ¿Quién es el lado desconocido? ¿Me dicen? ¿Quién es el lado desconocido? X. Tangente. X. Sobre el lado conocido, D. 30. D. Muy bien. ¿Qué razón trigonométrica es X sobre D? Ya su compañera lo dijo. Sería cateto opuesto sobre cateto adyacente es tangente. ¿Cierto? ¿Tangente de cuánto? De 30 grados. Tangente de 30 grados. Desarrollando acá, tenemos de que X es igual a D, que pasa a multiplicar por ¿quién? Por tangente De 30. de 30 grados. Muy bien, aquí tengo un dato. Eso vale X, profesor. Hay que hallar la distancia D. Ahora, profesor, pero veo otro dato más. Ahora, ubíquense en el triángulo grandazo, donde está 60 grados, ¿cierto? 60 grados. ¿Está bien? ¿Quién sería mi lado desconocido?
Mi lado desconocido sería toda esta Más altura. 8. X más X más 8. 8. Ajá, muy bien. La altura en ese lado sería X más 8. ¿Ok? X más 8 sería mi lado desconocido. Sobre el lado conocido. El lado conocido sería D. ¿Qué razón trigonométrica es X más 8 sobre D? 30. Tangente, pero ¿de qué ángulo? ¿Con qué ángulo estamos 60. trabajando? De 30. 60. Tangente de 60, profesor. Muy bien. Como es tangente de 60, entonces puedo desarrollar acá, mira. Profesor, ¿qué tengo por acá? Ya voy a reemplazar, mira, esto va a pasar multiplicando. Entonces, ¿qué tendríamos? X más 8, mira, X más 8, ¿es igual a cuánto? Es igual a D, ¿por quién? A ver, X más 8. ¿X más 8 es igual a quién? A ver. A X D más por 8 tangente 60. D por tangente de 60. Ah, ya, profesor, aquí vamos a desarrollar. Profesor, mi objetivo es calcular ¿qué cosa? Vamos a calcular X, ¿cierto? Pero aquí puedo reemplazar en la ecuación. Mira esta ecuación. Atentos a esta ecuación. X más 8 es igual a D por tangente de 60. Pero X lo conozco, ¿cierto o no? X yo sé cuánto vale. ¿Cuánto vale X, jóvenes? Acá arriba está, D mira. por tangente 30. Ajá, vamos a reemplazar. X vale D por tangente de 30. 30. Más 8 es igual a D, D ¿por por tangente quién? Por 60. tangente de 60. Por tangente de 60. Muy bien. Listo, profesor. Entonces vamos a desarrollar esta expresión. Como tenemos aquí 8, dejamos acá 8. Mira. Esto es igual. En el segundo miembro me queda D multiplicado por tangente de 60. ¿Pero cuánto vale tangente de 60? Vamos reemplazando ya. ¿Cuánto vale tangente de 60, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale? Vale raíz de 3 sobre 1, que solamente es raíz de 3. Todo esto de tangente de 30 está sumando a 8. ¿Cómo pasa al otro miembro? Debe pasar a No. restar. Si pasa a restar sería D multiplicado por ¿cuánto, profesor? Por tangente de 30. ¿Y cuánto vale tangente de 30? Tangente de 30, ¿cuánto vale? A ver. Raíz de 3 sobre 3. ¿Cuánto vale tangente de 30? 1 sobre raíz de 3, ¿cierto? 1 sobre raíz de 3, vamos viendo ahí. Esto vale entonces, profesor, tangente de 30 vale 1 sobre raíz de 3. Listo, profesor, ¿qué sigo haciendo? Vamos desarrollando, mira, 8 es igual. ¿Carita feliz se puede aplicar? Sí, mira, aplica carita Bien. feliz. ¿Cuánto saldría? A ver, D, raíz de 3 por raíz de 3, ¿cuánto es? Raíz de 3 por raíz de 3 sería... 8 es igual a D. Sería 3D. ¿Cierto o no? Porque raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9. ¿Y cuánto es raíz de 9? 3. 3 por D, 3D. Menos D sobre, ¿quién va debajo? Sobre raíz de 3. Ahí está, raíz de 3 pasa multiplicando. Tendríamos entonces 8 raíz de 3 es igual a ¿cuánto? 3D menos D, ¿cuánto me queda? 2D. 3D, 2D. Profesor, ¿se puede simplificar? Sí, le sacas mitad y mitad. Mitad de 2, 1, me queda D. Mitad de 8, ¿cuánto quedaría? Mitad de 8 sería 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. 4 Listo, raíz de 3. profesor. Ya tengo D. Teniendo D, ¿puedo hallar X o no? Sí, mira, ve. Reemplázalo acá, mira, ve. Reemplázalo acá para hallar X. ¿No? X aquí es igual a D, que vale 4 raíz de 3, por tangente de 30, que ya lo conoces, jóvenes. Ahí me quedo, jóvenes, la próxima clase continuamos. Me quedó tiempo, faltó tiempo. Ahí nos quedamos en el problema número 7. Completen los jóvenes, me quedan 20 segundos. Mientras puedan completar ahí. 4 de raíz de 3. Chao, profesor, cuídese mucho. Claro, 4 raíz de 3 lo Chao, multiplica por profe, tangente de cuídese. 30. Ya salió. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Chao, profe. Chao, profesor, cuídese Chicos, nos mucho. vemos. Gracias por su Bendiciones. atención. Nos vemos.